Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, muchas gracias por estar con nosotros al inicio de esta su jornada de cada día por su canal Super TV 55 y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy es martes 23 de febrero de este año 2022. Les agradecemos la amabilidad de su compañía. Y 23 de febrero, hoy miércoles, 23 de febrero es una efeméride en este país que apenas se reseña muy marginalmente, pero una fecha que ocurrió un acontecimiento importante en el país y fundamentalmente en Santiago, pero que repercutió en todo el país y sigue repercutiendo, porque un día como hoy fue el levantamiento cívico-militar en Santiago, pero de orientación nacional, ramificaciones nacionales, para tumbar, derrocar al gobierno de Horacio Vázquez, que encabezó, vamos a decir, cabeza visible, aparente líder, pero que tras bastidores, en la sombra, había alguien que manejaba la situación y que era el verdadero líder, que era Trujillo, que era jefe del Ejército Nacional. Entonces, Yureña era civil, no era militar, y encabezó ese movimiento cívico insurreccional para tumbar al gobierno del decrépito presidente Horacio Vázquez. Asaltaron la fortaleza de Santiago, San Luis, y de aquí marcharon a la capital a tumbar el gobierno. Y ayer el jefe del ejército le decía al presidente que era leal y que lo iban en la carretera Duarte, no era autopista, era la carretera Duarte, la carretera vieja que habían hecho los norteamericanos. Lo iban a enfrentar, pero mentira, maniobró Trujillo hasta que ya al final Horacio Vázquez se convenció que lo había traicionado y los insurrectos entraron a la capital, vamos así como Pedro por su casa. Y el pobre viejo tuvo que salir corriendo y guarecerse, creo que en la delegación. Generalmente le llamaban legación, algo así, a las embajadas de los Estados Unidos. El manifiesto que dio base teórica, la base teórica de ese levantamiento, lo escribió un jovencito en esa época que después en el trayecto de la historia de las décadas iba a ocupar lugares estelares en este país, a convertirse en una de las figuras políticas principales del siglo XX. Así que ese día, 23 de febrero del 30, hacen hoy 92 años, se tomaron roles importantísimos, dos figuras que jugaron roles estelares importantísimos, aunque para mí muy negativos, en el siglo XX, que fueron Trujillo y Balaguer. Porque quien escribió el manifiesto del 30 fue Joaquín Balaguer, para derrocar a Horacio Vázquez. Pusieron de presidente provisional a Rafael Yureña, convocaron a elecciones el 16 de mayo del 30, y entonces quien se presentó de candidato a la presidencia fue Rafael Trujillo, y a la vice Yureña, que fue presidente provisional desde principios de marzo hasta el 16 de agosto del 30, que se juramentó Trujillo como presidente, y el que era presidente provisional, Yureña, se juramentó como vicepresidente. Que no duró mucho de vicepresidente, tuvo que salir cogiendo. Trujillo arrasó con todo y se quedó ahí en el palacio hasta el 30 de mayo del 61, 31 años. Se quedó Trujillo ahí
porque él llegó con esa idea, que saldría del poder para el cementerio. Esa era su idea. Y bueno, como Balaguer, cada vez que llegaba al palacio, lo pagaba Balaguer en circunstancias históricas diferentes, no se le daba. Pero Balaguer, cuando llegó al palacio en el 66, era con la idea de salir ahí para el cementerio, haciendo fraude cada 4 años. Tuvo en el 78 que salir de casualidad, porque hizo todo lo posible por quedarse. Hubo un momento que no tuvo más alternativa y salió. Volvió en el 86 con la misma idea de estar ahí hasta que saliera para el cementerio. Y en el 96 tuvo que salir, también contra su voluntad, y después de hacer toda la maniobra y todos los chanchullos de barbaridades posibles para no salir del palacio. Entonces hoy, un día como se inició el movimiento que llevó a Trujillo al poder. Hacen hoy 92 años. Bueno, esa es la situación. Pasando ya a otro tema, está la convocatoria a un paro de actividades en San Francisco de Macorís, en demanda de reivindicaciones propias de la ciudad y por el problema del alto costo de la vida. También desde ayer se hizo una protesta en Navarrete en reclamo de reivindicaciones de la comunidad y el descontento social que hay en muchos puntos del país por el alto costo de la vida, por la inflación y los problemas. En Licey han estado ahí que si voy, que no voy, que amago y qué sé yo, y la parte baja de Moca y otras poblaciones de El Cibao. Allí fueron autoridades gubernamentales y prometieron hacer de cosas como que desactivaron un poco. Por el momento desactivaron. Creo que eso va a depender, que ahí se prenda la cosa, de cómo las autoridades puedan cumplir con promesas que formularon el Licey y la parte baja de Moca. Claro, las autoridades que fueron, no digo que fueron las de Santiago, pero la gobernadora de Santiago, ni Burgos de Corazán, pueden responderle a las comunidades mocanas. A la de Santiago sí, a la de Licey sí, pero la parte baja de Moca que colinda con Licey, eso tienen que ser las autoridades de la provincia de Espaillá y del municipio de Moca, porque no pueden trascender esos linderos de frontera geográfica. Pero bueno, ahí había un movimiento en la acción y fue un poco paralizado esa acción. Ahora, en la región del Cibao hay un ambiente caldeado, un ambiente de protesta, porque se van acumulando problemas sociales, problemas que tienen a la gente descontenta, irritada. Y si esto no se ha dado antes y la población ha sido un poco tímida, se debe que hay cierta, cierta tolerancia y comprensión a entender cómo está el país, cómo está el mundo. Este es un país que, por ejemplo, este gobierno llegó en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica mundial, y por eso muchos sectores han sido un tanto más comprensivos, más tolerantes, le han dado más espacio por la situación, que se sabe que hay factores internacionales, que una pandemia, muchos se han invertido en la pandemia, que aquí hubo rincones de la economía que fueron afectados, y por eso ha sido el movimiento de protesta un poco más moderado, vamos a decir. Creo yo que ha sido, pero pues, eso no significa que tampoco se va a hacer eterno. Llega un momento que ya la gente empieza, bueno, pero caramba. Entonces, ya yo lo había comentado en otras ocasiones, el gobierno de Abinader es dinámico y ha prometido y está trabajando en muchas obras importantes en diferentes puntos del país. Hay que reconocerle que visita toda la provincia, aún la más apartada, la más pobre, promete obras, algunas la comienzan, quizá otras no, que no solamente se ha consultado como pasa en este país,
que los gobiernos se concentran en el Gran Santo Domingo y un poquito en Santiago, que son las grandes plazas electorales. Pero que se enfoca el gobierno en obras que, si bien son importantes, no se puede negar, son generalmente obras de envergadura, de grandes inversiones, pero muchas veces como que descuidan obras pequeñas, obras en las comunidades, y esas son las que más laceran a la gente. ¿Quién dice que la reconstrucción de un hospital moderno en el San Vicente de Paúl, como está haciendo el gobierno de San Francisco Macorís, no es una obra importante? Pero claro que sí, que es una obra importante, una obra para la región nordeste, para la provincia de Duarte, bien. Pero la calle de los barrios, el alcantarillado sanitario, la carreterita de aquí, aquella comunidad, también son importantes. Esas son más de la cotidianidad. Por ejemplo, aquí vemos que el teleférico, que el monorriel, que otras obras importantes, correcto, pero también hay muchas obras pequeñas que no requieren tantas inversiones y hay que hacerla también, hay que hacerla. Y que no hacerla genera un descontento social. O sea, la que el gobierno, si bien es cierto que sigue haciendo obras grandes, que son muy importantes y necesarias, pero que no descuiden las obras pequeñas. Por ejemplo, aquí Corazán en Santiago está haciendo muchas obritas, vamos a decir pequeñas, pero importantes, de empalme de agua, de alcantarillado sanitario, de mejora de conexiones. Esas son obras importantes. La misma alcaldía de Abel Martínez hace muchas obras en comunidades, eso es importante, pero son obras pequeñas para lo macro, pequeñas para la provincia, para el país, pero para esas comunidades no son pequeñas, para esas comunidades son grandes. Así que el gobierno central debería también tener más presencia en, claro, la zona de Casi Corazán se puede decir que es el gobierno central, en gran medida. La del ayuntamiento no, el ayuntamiento no es el gobierno central, es un gobierno municipal. Pero realmente, insisto, si ha pedido mayor moderación, ha sido como que la gente le ha dado más un compás de espera, ha tenido cierta comprensión por la difícil coyuntura que este gobierno el país, que a todo el mundo. Pero hay un malestar que se puede expresar en la sociedad dominicana y que pueden encenderse con protestas en las próximas semanas y meses. Hoy fue inaugurado el área de cardiología, nueva área, ya con el aspecto más moderno, en la remodelación de una de las alas de Gabriel Ibáez. Tuvo el ministro de Salud Rivera, creo que tuvo el director de Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, y tuvieron ahí una obra importante para la comunidad que pueda prestar servicios cardiovasculares en el área pública, con buenos equipos, y se supone que muy buenos especialistas, a los problemas coronarios, los problemas cardíacos, que son enfermedades muy latentes en nuestro país, muy presentes, y unas de las que causan mayores cantidades de muertes en el año son las enfermedades relacionadas con el músculo cardíaco, el corazón. Entonces, bien, saludamos la entrega en el día de hoy de esa obra aquí en el Hospital José María Cabral Ibáez. Señor director, vamos a nuestra primera pausa comercial, nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Lo continuamos, como decía el Loco Valdés, alias Vincho. Bueno, se habla que se han perdido, que caducaron, se pasaron unas 350.000 dosis de vacuna de la AstraZeneca. Mientras se habla de que hay riesgo de que se sigan caducando, a final del próximo mes creo que pueden seguir caducando quizás millones de vacunas. Y mientras tanto los puestos de vacunación están solos, nadie va. Y eso no debe ser, eso da pena y qué sé yo, irritación, que el país pierda millones y muchos millones de pesos al comprar una medicina necesaria. No se le podría achacar al gobierno, no, que el gobierno compró de más. No compró de más. Compró de más, se podría decir, si la población estuviera toda vacunada y sobró. Entonces, ¿para qué no planificaron? No, pero no. Porque aquí hay un amplio sector de la sociedad que no se ha vacunado. Ni una. Otro sector importante que tiene una, que casi no tiene nada. Y un amplio sector, pero todavía queda mucho que tienen las 2 vacunas. Que ya las 2 se puede tolerar que la gente se quede ahí. No, yo no voy a vacunar más. Pero no está de más. Y sería correcto que se ponga la tercera. Es más, yo creo que aquí ya hay poca gente, pero hay que se han puesto la cuarta. La cuarta. Pero lo ideal es la tercera. Y puede ser aceptable que se quede con 2. Pero menos de 2 no se debe quedar nadie. Claro, algunas excepciones, por algunas situaciones. Pero todo el mundo debe vacunarse. Entonces, esa vacuna, si se pierden, si supuestamente sobran, no porque se compraron de más, es porque hay una negligencia, una irresponsabilidad ciudadana de no cumplir con el deber de inmunizarse. Porque, qué sé yo, tampoco la gente se puede obligar. Pero duele que se pierdan esos millones, que se pierdan esa vacuna. El gobierno parece que está en plan de regalarla. Hay muchísimos países que faltan muchísimo, y países pobres, Centroamérica y qué sé yo. Ya en una ocasión, hace ya muchos meses, que el país regaló vacunas a Guatemala, no sé qué otro país, y le prometió creo que 500.000 de vacunas a Haití. Haití dijo que no. Entonces supongo que el gobierno ahora no le prometería a Haití, porque diría que no. Pero no se ha vacunado casi nadie en Haití. Casi nadie se ha vacunado. O sea, son unos gobernantes tan siniestros, tan delincuentes, que dejan que se muera el pueblo y se las regalan y no la quieren. No sé qué mentalidad es. Bueno, si es que hay gobierno. Pero en ese momento estaba todavía vivo el bandido que mataron, que había más o menos un gobierno. Cuando la rechazaron, todavía estaba vivo el bandido que mataron a Haití de presidente. Entonces, el que más la necesita en este continente es Haití. Y el que más sé que nosotros está es Haití. Pero hay muchísimas enfermedades y enfermos y muriéndose, pero no, casi no hay vacunados. Pero el país, mejor que la regale a quien sea y que no se deje perder. No se deje perder. Hoy dijo el presidente Abinader que el éxito logrado, con lo que le entiende un éxito, y es posible que tenga razón, en el manejo de la COVID, en el manejo de la pandemia, en la vacunación y los resultados, no es casualidad. No es casualidad, quiere decir que eso es fruto de una planificación y de un trabajo. O sea que no es casualidad. Habló el presidente Abinader hoy sobre el manejo, el proceso de vacunación y trato. Según las estadísticas, este es uno de los países de más bajo nivel de muerte por COVID, de menor nivel de muertos por COVID. Bueno, pero esa era una situación que está ahí muy latente todavía, eso no ha pasado.
y el que no se ha vacunado que se vacune. No es justo que habiendo vacuna de sobra, estén los centros de vacunación solos. Casi nadie va. Bueno, y después que el gobierno dijo, porque la gente interpretó, ya esto pasó, pero no dijo que esto pasó. Pero el gobierno, al decir ya no mascarilla, ya no hay restricciones, no, o la mascarilla opcional, no dijo no mascarilla, no. O sino que no había restricciones ni obligación de la mascarilla, sino a determinados lugares y a la conciencia de cada uno. Eso fue lo que se dejó. Y todavía una gran parte de la gente, y sobre todo cuando va a lugares de mucha gente, usa mascarilla y así tiene que ser. Así que es lo correcto. Bueno, hay un lío, sobre todo en las redes. Este es otro tema que a la mayoría de la población no le interesa, pues ni va ni viene. Pero lo voy a tocar aunque sea brevemente. Sobre todo en las redes y algunos medios, un lío comentando unas declaraciones que dio el embajador dominicano en España, periodista, mi colega, Juan Bolívar Díaz. Yo vi una declaración que él dio, donde él se queja cómo le manipularon burdamente lo que él dijo y cómo agarraron un chin y explotaron eso. Hay mucha gente, primero, mucha gente que por razones, no sé, rechaza y tiene una fobia hacia Juan Bolívar Díaz. Pero también gente que no lo rechaza, pero hay PRMistas que piensan por ese puesto debió ser de un dirigente del PRM, uno de los puestos más codiciados, embajador en España. No solamente el sueldazo, sino lo que representa. Ser representante de este país en la madre patria, en la España, en ese gran país europeo. Son no los puestos más codiciados. Y tú sabes. Y Juan Bolívar Díaz no es miembro del PRM. Eso no quiere decir que no aportara, aunque fuese indirectamente, más a la causa del PRM que mucha gente del PRM, porque Juan Bolívar fue un opositor siempre y crítico al gobierno del PLD. Fue un activista de primer orden en cuestión de lo que le llaman la sociedad civil, participación ciudadana, crítico, y también destacado en la Marcha Verde, que no fue una institución que surgió para favorecer al PRM, pero de una u otra forma su accionar, su discurso y la acción que hizo el PRM desgastó y le hizo daño al PLD y al gobierno del PLD. Por tanto, aunque sea indirectamente, de ahí se benefició el PRM, la Marcha Verde, sin que ese fuera el objetivo de los que idearon la Marcha Verde, a Abinader y al PRM, eso es indudable, aunque ese no era el objetivo. El objetivo era contra la corrupción y contra la impunidad, consignas que calaron profundamente y que se le llegaron al PLD, indirectamente se benefició al PRM. Y no se puede descartar que hubieran gente que se metieran a promover la Marcha Verde con ese objetivo, y que participaran en la Marcha Verde con ese objetivo, no se puede descartar. Pero la esencia y la gran mayoría de la población no fue por beneficiar a nadie, sino por levantar una consigna correcta, digna, y que había que hacerlo. Y que eso sí, sin importar quién se beneficiara y quién se perjudicara, porque eso fuera correcto. Algunos modos que la denaturalizaron, la Marcha Verde no se denaturalizó. Si hay mucha gente que tuvo papeles protagónicos sin entrar al gobierno, eso es otra cosa. Además, los gobiernos no son del partido que los postulan. Entonces, ¿por qué le piden el voto a la población en general? O nada más votaron por Luis Abinader la gente inscrita en el PRM. ¿Cuánta gente que ni le simpatiza el PRM y hasta ni le simpatizaba Abinader votaron contra el PLD por él? ¿Y cuánta gente no da su apoyo económico y logístico y le ayuda en los medios sin ser de ese partido? Entonces, todos los puestos tienen que ser solamente para los miembros y dirigentes de ese partido. No, el Estado es de todos y todas. El Estado. Y en este país hoy se le paga a los empleados públicos, desde el presidente hasta
el que limpia los baños en una decisión del Estado, el conserje o la conserje, con los cuartos del pueblo, no con los cuartos del PRM, con los cuartos que aportamos todos y todas, sin importar de qué partido sea. Por tanto, cualquier dominicano o dominicana tiene derecho a tener un puesto en el Estado, no solamente los que son del partido en el poder, que hay que estar claro en eso. Yo nunca he ocupado un puesto en el Estado, ni me interesa, y creo que nunca lo ocuparé. O sea que no defiendo ese derecho a ocuparlo porque yo quiera ocupar uno, no me interesa, nunca lo he ocupado. Ni relaciones públicas de ninguna institución del Estado, como periodista, que es lo que hacemos generalmente los periodistas. Para que no se confunda, eso lo está justificando que cualquiera, a veces, no me interesa, ni en este gobierno ni en ninguno de los pasados, ningún puesto. Pero todos tenemos derecho a participar en el Estado, porque el Estado no es del partido que ganó. O que además paguen impuestos, entonces que no me cobren impuestos a mí. A lo del partido en el poder, si el Estado es de ellos. Ajá. Todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que aportar, pero el Estado es solo de ellos. No, Juan Bolívar Díaz tiene el derecho a comprar un puesto. Además, sin ser del organizador del PRM, contribuyó a ganar el PRM. Entonces, ¿por qué se dicen independientes? Bueno, independiente puede ser que no están inscritos en ningún partido y no son incondicionales. Puede ser. Y no se denaturalizó la Marcha Verde. No, la Marcha Verde nació con una consigna contra la corrupción y la impunidad. Y no está haciendo marcha ahora por esas estructuras, están ahí y la levantan y todavía la tienen. Entonces a Juan Bolívar le tergiversaron unas declaraciones. Y él mismo lo dice, y vi una declaración que él dio, que aclaró. Hora y media de una entrevista, y en unas palabras que la dijo en 10 segundos, eso fue lo que agarraron. Él dijo, por ejemplo, que en el gobierno pasado estaba la costumbre, y eso lo sabe todo el mundo, de llenar los consulados y las embajadas de botellas. Gente que estaba nombrado y cobraban en el consulado de Nueva York y ni iban a Nueva York, un ejemplo. Y gente en la embajada de todas partes, consulado, cobraban o iban allá y estaban allá y no era necesario, no hacían nada, eran botellas. Entonces él dijo, si me quieren, yo que critiqué eso, y bastante que él lo criticó en el gobierno pasado, si ahora el PRM viene a poner gente aquí de botella, yo cojo mi cosa y me voy. Pues ya me dijeron, Juan Bolívar no quiere gente del PRM, Juan Bolívar no quiere que metan el PRM en la embajada. Eso es como si lo que él quisiera fuera que hubieran empleados de otros. No, señores, no digo eso. Si son gente que se justifican, que son empleados, son funcionarios, él no los rechaza, pero que lo justifiquen. Ahora, si le quieren llenar o meter botella de PRM, él se va. Y correcto. Y con eso es coherente. Porque él no puede hacer ahora lo que le criticaba a los otros. Dice, yo ya por su edad, Bolívar está en sus 74, 75 años. Ya supone que está en una etapa de los casi finales de su vida. No va a dañar su imagen, no va a dañar su conducta. Eso dice él. Ahora están por crucificar que no quiere la gente del PRM. No, él no quiere botella del PRM. Eso fue lo que él dijo, pero lo han manipulado. Hago esta aclaración porque yo colaboré con la Marcha Verde y de eso me siento satisfecho, porque esa institución luchó contra la corrupción y la impunidad. Y yo soy enemigo de la corrupción por principios, no por conveniencia. Y si en este gobierno hay que salir porque se lo merezca, yo estoy en primera fila. Yo tengo corruptos favoritos. Entonces así. Entonces, ¿qué es lo que quisieran mucho? Que llenen la embajada de España de botella del PRM. Míralo ahí. Tanto que criticaba a lo del PLD, porque tenían los consulados y las embajadas llenas de botellas, cobrando dólares, miles de dólares sin dar un golpe. Y míralo como lo tiene ahí. Una cosa es con guitarra, pero está siendo coherente. Él no puede hacer lo que él criticaba antes. Entonces lo están acabando, cuando lo que tienen que hacer es reconocerle. Uno por ignorancia, porque creen que es verdad que dijo eso, y otro por odio y bajas pasiones.
que abunda mucho en este medio. Esa es la realidad. Señor director, vamos a unos mensajes comerciales. Adelante. Continuamos nosotros con nuestro programa, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Ucrania, bueno, sigue feo esa situación, sigue compleja. Rusia dice que va a responder duro, muchas sanciones y sanciones y sanciones económicas, Estados Unidos enviando fuerza a países fronterizos con Rusia. Lo que uno tiene que observar y observamos es que no haya un intento de Ucrania de aplastar las dos provincias rebeldes que se declaran república, porque va a tener entonces que enfrentarse con los militares rusos. Va a ser una confrontación, además de los nacionalistas de esos países, con las fuerzas rusas, que pueden entonces justificar meterse para el resto de Ucrania, que sería una guerra terrible, de un costo humano no se sabe hasta dónde, y las repercusiones más allá en el mundo. Ojalá que no, que si acaso hay
Es un conflicto limitado en las dos repúblicas nuevas, que no hay un choque directo entre las fuerzas rusas y de Ucrania. Que Ucrania sería ayudada por Occidente, que le está ayudando con armas y cosas. Entonces, eso es una situación muy lamentable. Las repercusiones, ya lo dije ayer, muy negativas para el mundo y para nosotros. El alza en el petróleo, el alza en el gas, tanto que dependemos de esos combustibles, tanto que eso incide en la economía, en la producción, en los servicios, en los fletes. Todo eso implicaría ¿qué? Más inflación, más carestía, menos divisa, menos turistas para acá. En fin. Sobre todo el costo humano que pueda haber en esos países. Nosotros abogamos porque no hay una guerra directa ahí en Ucrania, ni en las dos nuevas repúblicas, vamos a decir. Mucha gente no las reconoce, pero se han declarado, Rusia las ha reconocido. Caramba, qué situación más lamentable. Bueno, en otro aspecto, sigue la confrontación entre la dirección del Hospital José María Cabral Ibáez y el Ayuntamiento de Santiago. El dime y direte, que el Ayuntamiento no recoge los desperdicios y que sé yo qué, por aquí y por allá. Dos instituciones del Estado. ¿Dónde está en el fondo? Debe haber un matiz político, porque son no son del mismo partido. Está la rivalidad. El ayuntamiento es de la oposición, PLD, y el hospital, por supuesto, es una institución del Estado, del Poder Ejecutivo, del partido en el poder. Pero está ahí el dime y direte entre el ayuntamiento y el Cabildo de Santiago. Está la confrontación. Hay una noticia hoy, y eso uno la oye y uno sabe que es cierto, que a cada rato uno palpa, y es que en este país no hay reserva de sangre, en este país no hay donante de sangre. Y eso es una falta, yo diría que de toda la sociedad. Aquí falta conciencia ciudadana. Deberían incentivarse. Eso lo debería incentivar mucha gente en este país. El Estado con campaña, salud pública con campaña. Deberían incentivarlo instituciones cívicas como el colegio médico. Debería incentivar eso. Hasta en los templos, porque hay gente que puede donar sangre. Todo el mundo no puede donar sangre, pero hay mucha gente que puede donar sangre. Inclusive gente que muchas veces le conviene a su salud donarla. Gente que tiene exceso de sangre. Y, qué sé yo, claro, el Estado debería crear muchos mecanismos y más educación de cómo se dona sangre, de cuál es los pasos que se debe dar, porque yo no puedo llegar ahorita a un centro, aquí estoy yo, sáquenme sangre. No, yo no sé. Yo tengo que tener algunos chequeos previos, que un médico me diga que la puedo donar. Entonces, que se le facilite a la gente esos chequeos médicos, ese tipo de sangre, o qué enfermedad tiene, porque si usted tiene el SIDA, usted no puede donar sangre. Si usted tiene la hepatitis B o C, usted no puede donar sangre. O sea, la salud, si está en salud, si la puede donar, pero que se cree esa conciencia. Por ejemplo, en Cuba hay un día de donar sangre. Entonces, muchísima gente va y la dona. Aquí no hay cosas, se hizo una pinta de sangre para una persona, hay que andar corriendo y pidiéndola aquí, buscándola allí. Inclusive no solamente una gente pobre, porque una gente rica tiene más posibilidades, que hay un banco de sangre que tal vez la tiene, que la vende cara, en fin.
Pero hasta la gente de buena posición económica, que sean los familiares locos atrás de sangre, de un donante. Aquí hay que crear los mecanismos de hacer análisis a la gente, de educación a la gente y la conciencia de donar sangre. Yo me imagino cuántas reservas tendrán en Cuba de sangre. Hay un problema en cualquier hospital, no hay problema, porque ahí está el banco de sangre de todo tipo. Claro, son gente, allá existe el médico de la familia, un mayor nivel de conciencia de la sociedad, pues ahorita sale alguien, aquí hay de cerebrado que se atrevan a decir que Cuba es una dictadura y hay que darle obligado. No, no obligado. Es a conciencia, si usted quiere. Pero mucha gente tiene la conciencia de darla y el Estado tiene los mecanismos para que la gente se haga los análisis, se haga los estudios y vea si la puede donar o no, si está en salud o no. Entonces, cuando usted la puede donar, usted está en salud, tiene la conciencia, usted la dona. Pero aquí usted no tiene los mecanismos para examinar si sabe si está en salud, no tiene la conciencia y en fin, y si la puede, porque usted puede tener la conciencia de darla y estar en salud para darla, pero es posible que le diga al médico, usted no puede donar sangre, porque usted solo tiene la suficiente para que su organismo funcione, ¿no? Y no la puede donar. Pero hay que trabajar eso en este país, para que tengamos bancos de sangre, donde siempre haya más o menos abundante. Pero nos falta mucho. Nos falta mucho para eso. Bueno, ahí anda Hito explicando que todos los viernes es un dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza todos los viernes, que el gobierno ha tenido que subsidiar en gran escala, dice Hito. La gente le ha caído encima a Hito Bisonó, porque tenía una fórmula cuando estaba en la oposición, ahora no la tiene. Porque en realidad los ataques de ahora, le puedo decir que él no debió decir aquella vez, porque ahora en realidad no es él que determina si se va a subir o no. Eso viene de más arriba. Y si suben, lo lógico que suban, y si deciden no subirla y que supuestamente el gobierno va a asumir un subsidio, no es él, eso lo decide el presidente. Pero el que tiene que aguantar todos los rayazos es Hito Bisonó, sobre todo por la formulita que tenía cuando estaba en la oposición, en una pizarrita. Ahora él dice que es un dolor de cabeza todos los viernes, que la situación, que el alza del petróleo, que no se sabe dónde se va a parar, y en fin, muchísimas explicaciones da Hito Bisonó. Le van a entregar a los cabildos del país los 4.000 millones de pesos que dispuso el presidente Abinader, que parece que tienen la mirilla muchos ayuntamientos, y a cada rato usted ve que se van pasando alcaldes y directores de distritos. Hay una fila, desfile hacia el PRM, y el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD con el grito al cielo, que le están transfugiando, que hay transfugismo. Y la Fuerza del Pueblo ahí, que no puede hablar de transfugismo porque la Fuerza del Pueblo vive succionando al PLD. Entonces, delante del ahorcado no se puede mencionar Lazo. Y buscándole al PLD, que la Fuerza del Pueblo, Lionel, su proyecto es a contra el PLD, fundamentalmente. Ese es su mercado. Ese es su mercado. No puede haber un Leonel Fernández fuerte con un PLD fuerte. Y no puede haber un PLD fuerte con un Leonel Fernández fuerte. Por lo menos en esta coyuntura no. Hemos terminado por esta tarde, amigas y amigos televidentes, y le agradezco a ustedes que me hayan acompañado.
y les invito para mañana, cuando sean las 6, nos encontremos nuevamente en las noticias del día. Hasta entonces.